Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. La ridícula idea de no volver a verte se publicó en marzo de 2013 y fue Premio de la Crítica de Madrid. Es una obra que en poco tiempo se ha convertido en un clásico. Es un libro emocionante, profundo y luminoso que todos deberíamos leer. Se lo vamos a contar acompañados por la autora, con la voz de Rosa Montero. Un privilegio y un honor. Vamos allá. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizá incluso morboso? Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. No todo es horrible en la muerte, aunque parezca mentira. Me asombro al escucharme decir esto. Pero este no es un libro sobre la muerte. Los libros nacen de un germen ínfimo, un huevecillo minúsculo, una frase, una imagen, una intuición. Y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. Como la imagen que talla con su navaja sobre un trozo de madera aquel pastor al que le preguntan qué figura está haciendo y él contesta que si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Una imagen sagrada en cualquier caso. La santa de este libro es Marie Curie. Siempre me resultó una mujer fascinante, cosa que por otra parte le ocurre a casi todo el mundo, porque es un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida. Una polaca espectacular, que fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de física en 1903 junto con su marido Pierre Curie y otro de química en 1911 en solitario. Marie descubrió y midió la radiactividad, esa propiedad aterradora de la naturaleza, fulgurantes rayos sobrehumanos que curan y que matan, que achicharran tumores cancerosos en la radioterapia o calcinan cuerpos tras una deflagración atómica. Suyo es también el hallazgo del polonio y el radio, 2 elementos mucho más activos que el uranio. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en la que a las mujeres no les estaba permitido casi nada. De hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas y, desde luego, todavía se les escatiman los galardones. Yo estaba haciendo otra novela. Llevaba más de 2 años tomando notas. En esas estaba cuando llegó un email de Elena Ramírez, editora de Seis Barral. Me proponía que hiciera un prólogo para Únicos, una colección de libritos muy breves. El texto del que quería que hablara era el diario de Marie Curie, poco más de una 20 de páginas redactadas a lo largo de 12 meses después de la muerte de su marido, que falleció a los 47 años atropellado por un coche de caballos. Elena Ramírez decía que había pensado en Rosa porque refleja con una crudeza descarnada el duelo por la pérdida de su marido, que podría hacer algo estupendo sobre ella o sobre la superación del duelo en general. Leí el texto y me impresionó. Más que eso, me atrapó. Pero este tampoco es un libro sobre el duelo, o no solo. Marie Curie no solo fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y la única en recibir 2, sino también la primera en licenciarse en ciencias en la Sorbona, la primera en doctorarse en ciencias en Francia, la primera en tener una cátedra. Fue la primera en tantos frentes que resulta imposible enumerarlos. Una pionera absoluta, un ser distinto. También fue la primera mujer en ser enterrada por sus propios méritos en el panteón de hombres ilustres. Sí, de hombres. Fue una mujer nueva, una guerrera, una mutante. El verdadero dolor es indecible.
Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizá lo hayas experimentado porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubieras sido sepultada por una luz. Y así estás, tan enterrada bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás segura de que nadie va a oírte. Un sentimiento muy parecido a la locura. Ya lo dice la sabiduría popular, fulanito se volvió loco de dolor. La pena aguda es una enajenación. Te callas y te encierras. Eso es lo que hizo Marie Curie cuando le trajeron el cadáver de Pierre. Encerrarse en el mutismo, en el silencio, en una aparente, pétrea frialdad. Llevaban 11 años casados y tenían 2 hijas, la menor de 14 meses. Pierre había salido esa mañana, como siempre, camino del trabajo. Tuvo una comida con colegas y al volver al laboratorio resbaló y cayó delante de un pesado carro de transporte de mercancías. Los caballos lo sortearon, pero una rueda trasera le reventó el cráneo. Falleció en el acto. Entro en el salón. Me dicen, ha muerto. ¿Acaso puede una comprender tales palabras? Pierre ha muerto. Él, a quien sin embargo había visto marcharse por la mañana. Él, a quien esperaba estrechar entre mis brazos esa tarde. Ya solo lo volveré a ver muerto y se acabó para siempre. El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre. ¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. Quiero decir que está fuera de nuestra posibilidad de entendimiento. ¿Pero cómo? ¿No voy a verlo más? Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Es una realidad inconcebible que la mente rechaza. No verlo nunca más es un mal chiste, una idea ridícula. Después de la muerte de Pablo, yo también me descubrí durante semanas pensando, a ver si deja ya de hacer el tonto y regresa de una vez, como si su ausencia fuera una broma que me estuviera gastando para fastidiarme, como a veces hacía. Casi 2 meses después de la muerte de Pierre, el día antes de que la hermana de Marie, Bronia, regresara a Polonia, Madame Curie le pidió que la acompañara a su dormitorio y, tras cerrar cuidadosamente la puerta, sacó del armario un gran bulto envuelto en papel impermeable. Era el gurruño de las ropas de Pierre, con coágulos de sangre y grumos de cerebro pegoteados. Había guardado secretamente esa porquería junto a ella. Comenzó a cortar el tejido con unas tijeras y a arrojar los pedazos al fuego, pero cuando llegó a los restos de sustancia orgánica, no pudo seguir. Se puso a besarlos y a acariciarlos ante el horror de la hermana, que le arrancó las ropas de las manos y acabó con la lúgubre tarea. Yo nunca llegué a eso, desde luego. Al contrario, quise portarme bien en mi duelo y agarré el hacha. Me deshice inmediatamente de toda su ropa. Guardé bajo llave sus pertenencias. Mandé tapizar su sillón preferido, aquel en el que siempre se sentaba. Me pasé de tajante. Cuando llegó el tapicero para llevarse su sillón, me senté en él desesperada. Quería disfrutar del sudor adherido a la tela, de la antigua huella de su cuerpo. Vivimos tan enajenados de la muerte que no sabemos cómo actuar. Pero la vida es tan tenaz, tan bella, tan poderosa, que incluso desde los primeros momentos de la pena te permite gozar de instantes de alegría. El deleite de una tarde hermosa, una risa, una música, la complicidad con un amigo. Se abre paso a la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacar la cabeza. Pero al mismo tiempo, la pena también sigue su curso. Y eso es lo que nuestra sociedad no maneja bien. Enseguida escondemos o prohibimos tácitamente el sufrimiento. Pierre mío, me levanto después de haber dormido bien. Relativamente tranquila. Apenas hace un cuarto de hora de todo esto. Y fíjate, otra vez tengo ganas de aullar como un animal salvaje. Probablemente, Marie Curie se salvó de la aniquilación gracias a redactar las páginas de su diario, que son de una sinceridad, de un desgarro y de una desnudez impactantes. Es un diario íntimo que no estaba pensado para ser publicado, pero por otra parte no lo destruyó, lo conservó
Era una carta personal dirigida a Pierre, un último nexo de palabras, una especie de postrer cordón umbilical con su muerto. En el origen de la creatividad está el sufrimiento, el propio y el ajeno. El verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos, está más allá de toda descripción y de todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada. Yo ahora sé que escribo para intentar otorgarle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. El arte es una herida hecha luz, decía George Braque. Necesitamos esa luz, no solo los que escribimos o pintamos o componemos música, sino también los que leemos y vemos cuadros y escuchamos un concierto. Todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable. Lo expresó muy bien Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. No basta, no. Por eso estoy redactando este libro. Por eso lo estás escuchando. No hay una sola foto en la que Marie Curie aparezca sonriendo, pero es que Marie tuvo siempre una vida muy difícil. María Sklodowska, aunque todo el mundo la llamaba Mania, cuando nació en 1867, por no tener, ni siquiera tenía un país propio. Polonia no existía, estaba dividida entre Rusia, Austria y Prusia. Varsovia se encontraba bajo el gobierno de los rusos, que eran los más duros. La lengua polaca estaba prohibida y la represión era feroz. Los padres de Mania venían de una pequeña aristocracia empobrecida y eran los dos profesionales, los dos muy cultos e inteligentes. La madre enfermó de tuberculosis. Cuentan los biógrafos que tras enfermar la madre dejó de tocar a sus hijos para no contagiarles y que Marie, todavía muy pequeña, no pudo entenderlo y se sintió rechazada. En 1874 murió la hermana mayor de tifus a los 20 años y 4 años más tarde la tuberculosis acabó con la madre. Mania se quedó huérfana con 11 años. A Marie le encantaba la literatura y escribir y sopesó durante cierto tiempo dedicarse a ello, pero al fin se decidió por la física y la química. Pero pese a sacar las mejores notas en el instituto, no podía seguir estudiando porque en la Polonia ocupada las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad. Por las noches, de adolescente, tras terminar a los 14 años el instituto, solía estudiar. Había oído que algunas mujeres habían logrado cursar estudios en San Petersburgo o en el extranjero, y me propuse estudiar por mi cuenta para seguir su ejemplo. Cuando terminó el instituto y después de un año de depresión, Marie se contrató como institutriz. Llegó a un acuerdo con su hermana Bronia, 2 años mayor que ella, para que ésta se marchara a París a estudiar medicina. Marie la ayudaría económicamente y cuando Bronia acabara sus estudios sería ella quien ayudara a Marie a hacer su carrera. Es posible que la represión rusa ayudara a Marie a romper los prejuicios machistas de la época. Marie se posicionó ideológicamente desde muy pronto. Se convirtió en una entusiasta seguidora del positivismo de Comte, que se apartaba de la religión y consagraba la ciencia como única vía para conocer la realidad y mejorar el mundo. Marie tenía ambición. En los tiempos de Marie Curie, pretender brillar por ti misma era algo anormal, presuntuoso y hasta ridículo. Pablo y yo estuvimos juntos 21 años. Creo que le conocí mejor que nadie y desde luego en mi vida no ha habido ni habrá una persona que llegue a conocerme tanto como él. Aunque tenga la suerte de vivir 21 años más con buena salud y la muy improbable fortuna de vivirlos acompañada de la mejor pareja posible, esta etapa que me queda por delante ya no es tan central, tan intensa, tan mudable, tan elocuente como los años que compartí con Pablo. Este desconsuelo de la intimidad perdida, para siempre, de nuevo la maldita, obsesionante palabra. Es un daño colateral que viene con el duelo y que conocen muy bien todos los viudos de parejas largas. Marie se encontró por primera vez con Pierre en la primavera de 1894, tras haber conseguido licenciarse en física con el número 1 de su promoción. Tenía 27 años. Estaba sola, sin modelos de referencia, sin apenas otras mujeres, abriendo brecha en la endurecida costra de los prejuicios como un pequeño barco rompehielos. La sostenía una voluntad de hierro, un gusto maníaco por la perfección y una increíble testarudez. En medio de toda esa lucha apareció Pierre, un físico polaco de visita en París. Marie
Era la más fea entre sus bellas hermanas, aunque de joven no le faltaba atractivo, pero sabía que su cerebro era una joya. Tanto Pierre como Marie eran unos frikis. Ella, pionera en todo, era una extravagante para la época, pero él también resultaba de lo más rarito. Pierre era un hombre que no conseguía integrarse del todo en el mundo. Ella fue su ancla con la realidad. Lo suyo fue un flechazo, aunque Marie se resistió durante todo un año a darle el sí. 4 años después de la boda, en 1899, Madame Curie confesó a su hermana Broña que tenía el mejor marido que podría soñar, que nunca había imaginado que encontraría a alguien como él, que era un regalo del cielo. Le contó que cuanto más vivían juntos, más se querían. Tenían muchas cosas en común. Para empezar, los dos eran unos idealistas. Tenían una pasión común por la investigación científica. Siempre me han maravillado esas armonías, esas extraordinarias coincidencias del destino que de cuando en cuando la vida nos otorga cuando se pone magnánima y que hacen que, en la enormidad del mundo, se junten con provecho dos seres de difícil adaptabilidad, como en este caso. Dos mentes superdotadas, dos personas raras, solitarias, de ardiente entrega utópica, apasionadas por la ciencia, de edades semejantes, del sexo opuesto, siendo heterosexuales, los dos sentimentalmente libres en el momento de encontrarse, ambos en la edad justa, porque podían haberse conocido de viejos o de niños, y encima atrayéndose sexualmente el uno a la otra. ¿No te parece un milagro? Pues, además de los horrores que tanto nos llaman la atención, la vida también está llena de estos prodigios. Y entonces comenzó la etapa más tópicamente heroica de la heroica vida de Marie Curie, el descubrimiento del polonio y del radio. Marie decidió doctorarse, una apuesta ambiciosa porque en el mundo solo había habido una mujer que se hubiera doctorado en física. Decidió investigar unas sales de uranio que emitían unas radiaciones invisibles de naturaleza desconocida y que eran capaces de dejar una impresión en las placas fotográficas. Marie, además de llevar el hogar, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre las propiedades magnéticas del acero. Además, se puso a estudiar oposiciones para poder dar clase en la enseñanza secundaria y por las noches asistía a clases sobre cristales para poder entender mejor el trabajo de Pierre. Encima, se quedó encinta de Irene. Pasó un embarazo horrible. Cuando nació la niña, Madame Curie tenía que volver a casa cada tanto para amamantarla. Empezó a sufrir ataques de pánico hasta que la madre de Pierre falleció y su viudo se mudó al domicilio de la pareja y así se dedicó a cuidar a la nena. La cuestión de cómo cuidar de nuestra pequeña Irene y de la casa, sin renunciar a la investigación científica, se volvió acuciante. La posibilidad de desentenderme del trabajo habría sido una renuncia muy dolorosa para mí, que mi marido ni siquiera contempló. Solía decir que tenía una esposa a medida, que compartía todas sus inquietudes. Ninguno de los dos estábamos dispuestos a abandonar algo tan precioso como la investigación compartida. Mientras yo estaba en el laboratorio, Irene se quedaba a cargo de su abuelo. La estrecha unión de nuestra familia me permitió cumplir con mis obligaciones. Pierre y Marie trabajaron en condiciones penosas. El descubrimiento del polonio y del radio se hizo en un miserable cobertizo medio roto que antes había servido de almacén y que Pierre logró que les dejaran utilizar en la Escuela de Física y Química Industrial, en donde él daba clases. Al principio, Marie trabajaba sola en la investigación, pero luego Pierre se sumó a la labor de su esposa. Marie decidió experimentar con pechblenda, un mineral que, entre otros elementos, contiene uranio, y descubrió que aumentaba la conductividad del aire aún más que el uranio extraído de ella. Y para lograr sacar 1/10 de gramo de cloruro de radio, utilizaron 10 toneladas de pechblenda en las penosas condiciones del miserable cobertizo, ellos solos, o casi solos. Aunque no lograron el aislamiento del radio hasta 1902, en el mismo 1898, al poco de empezar, en solo unos meses de furioso trabajo, los Curie hallaron primero el polonio, 400 veces más radioactivo que el uranio, y poco después el radio. El 26 de diciembre de 1898 informaron de su hallazgo a la Academia de Ciencias y enseguida se hicieron bastante famosos, aunque nada comparable a lo que vendría después con el Nobel. En su breve diario de duelo, María apunta con obsesivo detalle los últimos días que vivió con Pierre, sus últimos actos, las últimas palabras. Es la incredulidad ante la tragedia.
La vida fluía tan normal y de pronto el abismo. La muerte mancha también nuestros recuerdos. No soportamos rememorar nuestra ignorancia, nuestra inocencia. Esos días que pasé con Pablo en Nueva York, apenas un mes antes de que le diagnosticaran el cáncer, son ahora una memoria incandescente. Él estaba malo y yo no lo sabía. Estaba tan enfermo y yo no lo sabía. Le quedaba 1 año de vida y yo no lo sabía. Ese desconocimiento abrasa, ese pensamiento es persecutorio. Esa inocencia de ambos antes del dolor resulta insoportable. Desde el Nobel, en 1903, y en especial tras el nacimiento de su segunda niña, Maggie había empezado a ver las cosas de otra manera. Quería relajarse un poco, trabajar menos, disfrutar de la vida y de su familia, y sobre todo, deseaba que su marido descansara y se cuidara, porque Pierre estaba muy enfermo. En realidad, la radiactividad le estaba deshaciendo el esqueleto, pero cuanto más enfermo estaba, más se esforzaba en redoblar el trabajo, como intuyendo que el tiempo se le acababa y que la muerte estaba a punto de tocar su pared. En su mañana final, Pierre se enzarzó en una mísera discusión doméstica con la criada y le negó un aumento de sueldo. Maggie tuvo la mala suerte de que se despidieran enfadados. Pierre salió de casa y ya no regresó con vida. Al cruzar la calle resbaló y un carro le atropelló. Maggie se enteró al anochecer, horas más tarde, porque se había ido con Irene de excursión al campo. Seguramente eso la llenó de culpa. Lo primero que le trajeron a Maggie antes de que llegara el cadáver fue lo que su marido llevaba en los bolsillos. Una pluma, unas llaves, un tarjetero, un monedero, un reloj con el cristal intacto y que, irónicamente, aún funcionaba. Qué dolorosos son esos menudos restos parahumanos, esos objetos que acompañaron la vida de tu muerto tan íntimamente. También yo guardo en algún cajón, sin poder desprenderme de ellos, esos huesecillos del cuerpo social de Pablo, su móvil, que él odiaba, la pequeña agenda con sus pulcras y diminutas anotaciones, la billetera, el DNI, el carnet de conducir, las tarjetas de crédito. Algunos biógrafos se sorprendieron de que el diario tuviera la forma de una carta dirigida a Pierre, como si Maggie estuviera hablando con él. Pero Maggie se dirige a Pierre porque no pudo despedirse, porque no pudo decirle todo lo que hubiera tenido que decirle, porque no pudo completar la narración de su existencia en común. Yo tampoco pude. Y quizá por eso escribo este libro. Aunque la enfermedad de mi marido se prolongó durante varios meses, no logramos construir nuestro relato por diversas razones. Desde el principio ya tenía metástasis en el cerebro y terminó perdiendo por completo su maravillosa, original, inteligentísima cabeza. Y así, Rosa, que se ha pasado toda la existencia poniendo palabras sobre la oscuridad, se quedó sin poder narrar la experiencia más importante de su vida. Sin embargo, hubo una palabra, una noche, en el hospital, ya muy cerca del fin. Habíamos ingresado por urgencias porque Pablo se encontraba violentamente agitado, confuso, incoherente. Yo había decidido llevármelo a casa al día siguiente y eso hice. 1 semana después, estaba muerto. Esa noche muy tarde, tras suministrarle todo tipo de drogas, consiguió quedarse tranquilo. Me incliné sobre él para comprobar que estaba bien. Era ese momento de la alta madrugada en el que la noche está a punto de rendirse al día y hay un tiempo que parece estar fuera del tiempo. Un instante de pura eternidad. Éramos los 2 únicos habitantes del mundo y me parecía notar bajo los pies la pesada y chirriante rotación del planeta. En ese momento, Pablo abrió los ojos y me miró. ¿Estás bien?, susurré, aunque para entonces ya resultaba prácticamente imposible hablar con él y trabucaba todo y decía esmeraldas cuando quería decir médicos, por ejemplo. Y en ese minuto de serenidad perfecta, Pablo sonrió, una sonrisa hermosa y seductora, y con una ternura absoluta, la mayor ternura con que jamás me habló, me dijo: mi perrita. Fue una palabra rebotada por su cerebro herido, una palabra espejo, sacada de otra parte, pero creo que es
lo más hermoso que me han dicho en mi vida. La creatividad es justamente esto, un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además, el sortilegio funciona, porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido, adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces conseguimos que parezcan diamantes. Hay cosas difíciles de entender en la biografía de Madame Curie. La primera es que, pese a todas las evidencias que se fueron sumando a lo largo de su vida, no llegara a ser consciente del peligro del radio. El problema es que estaban enamorados del radio, porque era bello y porque todo había sido emocionante, porque Marie lo había liberado de la pecblenda y lo había sacado a la luz, como si lo hubiera parido. Estaban embrujados, atrapados por el hechizo del fulgor verde y azul. Sentimos una alegría especial al observar que nuestros productos que contenían radio concentrado se volvían espontáneamente luminosos. Mi marido, que esperaba ver hermosas coloraciones, tuvo que estar de acuerdo en que esta otra característica inesperada le dio aún más satisfacción. Estos productos fueron dispuestos en mesas y tableros en el laboratorio. Por todas partes podíamos ver siluetas ligeramente luminosas y ese brillo, que parecía suspendido en la penumbra, despertó en nosotros nuevas emociones y encantamiento. Otra cosa difícil de entender de Marie Curie es su completo silencio a la hora de hablar de los problemas añadidos a los que se tenía que enfrentar por ser mujer. Jamás mencionó ni de refilón el evidente y feroz machismo de la sociedad en la que vivía, y nunca resaltó las injusticias concretas que ella misma sufrió, que fueron muchas. Por ejemplo, en la lucha por el Nobel, en otoño de 1903, 4 conocidos científicos redactaron una carta oficial proponiendo a Pierre Curie y Henri Becquerel para el Premio Nobel de Física de este año por el descubrimiento del polonio y del radio, sin hacer absolutamente ninguna mención a Marie. Pierre hizo lo que debía. Escribió diciendo que si la propuesta iba en serio, no podría aceptar el premio si no incluían a Madame Curie. Esa carta levantó ampollas y hubo sus más y sus menos, pero al final añadieron el nombre de Marie. Pero cuando les entregaron el galardón, el único que subió al escenario y el único que habló fue Pierre. Además, la Academia de la Ciencia rechazó su candidatura en el año 1911 tras una sucia y feroz campaña de los periódicos de derechas. Ya se sabe que la ambición siempre es sospechosa en una mujer. Marie era distinta y mejor que la inmensa mayoría de las mujeres, pero también mejor que la inmensa mayoría de los hombres. Tuvo que luchar por encontrar ese espacio propio, su lugar social, pero también un lugar íntimo entre el propio deseo y los deberes heredados. Sí, es difícil, muy difícil ser mujer, porque en realidad no sabes en qué consiste, ni quieres asumir lo que la tradición exige. Mejor no ser nada para poder serlo todo, que fue, me parece, la opción de Marie. Y quizá también la mía, de algún modo, aunque yo lo tenga incomparablemente más fácil, gracias a ella y a otras como ella. Sí, entiendo bien a esa polaca orgullosa que no quería verse como víctima porque es un lugar abominable, pero tampoco quería verse como verdugo, ese papel tan ingrato. Verdugo de los hombres, de su Pierre. Mejor borrarse. Tras ganar el Nobel, los Curie se hicieron mundialmente famosos, y gracias a esa fama empezaron a llegar los reconocimientos que les habían sido esquivos durante tanto tiempo. La Sorbona ofreció por fin a Pierre una cátedra de ciencias y, después de mucho discutir, un laboratorio, aunque se trataba de un lugar pequeño, solo 2 habitaciones, pero mejor que el ruinoso hangar. Además, la Sorbona había puesto a Marie como jefa de laboratorio. Por primera vez, Madame Curie podría hacer sus investigaciones con sueldo y con un cargo reconocido. Todo su trabajo anterior, incluyendo el descubrimiento del radio, lo había hecho gratis y de manera extraoficial. Marie se quedó de nuevo encinta y ese embarazo fue un tiempo terrorífico y muy deprimente para Madame Curie. Pero tras el nacimiento de la niña, el ánimo de Marie mejoró rápidamente. Pronto se la vio razonablemente feliz.
Por un lado, era la primera vez que podían estar tranquilos con respecto al dinero, y ella había sufrido mucho toda su vida por los problemas económicos. Pero además es que debía de gustarle el éxito más que a Pierre, y no ya por humana, pero hueca vanidad, sino porque ese éxito en ella suponía el reconocimiento de quién era. Cuando era más joven, de hecho hasta hace poco, aspiraba como novelista a la grandeza, a elevarme como un águila y escribir el gran libro sobre la condición humana. Ahora, en cambio, aspiro simple y modestamente a la libertad. Si consiguiera ser verdaderamente libre escribiendo, libre del yo consciente, de los mandatos heredados, de la supeditación a la mirada de los otros, de la propia ambición, del deseo de elevarme como un águila, de mis miedos y mis dudas y mis deudas y mis mezquindades, entonces lograría descender hasta el fondo de mi inconsciente y quizá pudiera escuchar por un instante la canción colectiva. Porque muy dentro de mí estamos todos. Tras la muerte de Pierre, poco a poco fue tomando forma una corriente de opinión que intentó socavar el prestigio de Marie. Había científicos que estaban celosos de su éxito y su condición de mujer seguía siendo un fastidio para muchos. Y así, no solo empezaron a decir que sin su marido no hacía nada memorable, sino que también trataron de minimizar su importancia en el pasado y su contribución en el descubrimiento del radio. Para el gran público, eso sí, Marie era toda una celebridad. Era la estrella de la ciencia, la rockera del laboratorio, con su pasado de santidad y un presente de martirio por su viudez. Pero Madame Curie ya no disfrutaba en absoluto del éxito. Vivía luchando contra el dolor del duelo y se drogaba con el trabajo. A menudo permanecía en el laboratorio hasta las 2 de la madrugada y a la mañana siguiente ya estaba allí a las 8. No comía, no descansaba. Tras quedarse viuda, le quisieron dar una pensión oficial, pero ella la rechazó. Entonces, la Sorbona se vio impelida a ofrecerle las clases de la cátedra de Pierre, y Marie aceptó. Mi pequeño Pierre, quisiera decirte que los ébanos falsos han florecido y que las glicinias y el espino blanco y los lirios empiezan. Te habría encantado ver todo esto y calentarte al sol. Quiero decirte también que me han nombrado para tu puesto y ha habido imbéciles que me han felicitado. Y también que sigo viviendo sin consuelo y que no sé en qué me convertiré ni cómo soportaré la tarea que me queda. Por momentos me parece que mi dolor se debilita y se adormece, pero enseguida renace tenaz y poderoso. No hacía ni un mes que Pierre había muerto. Madame Curie aceptó hacerse cargo de la cátedra de su marido, aunque tenía dudas. Su pelea contra el mundo pasa, antes que nada, por una pelea contra sí misma. Pero Marie aceptó el reto, como siempre hacía. Dio clases a partir de 1906, aunque la Sorbona tardó 2 años más en concederle oficialmente la titularidad de la cátedra. Fue la primera mujer que enseñó en la universidad. El breve diario dirigido a Pierre se acaba justo en el aniversario de su muerte. Hace 1 año. Vivo para sus niñas, para su padre anciano. El dolor es sordo, pero sigue vivo. La carga pesa sobre mis hombros. Cuán dulce sería dormirse y no despertarse más. Qué jóvenes son mis pobres cariñitos. Qué cansada me siento. ¿Tendré todavía el coraje de escribir? Fueron pasando los años, hasta que a principios de 1910 murió el padre de Pierre. Marie amaba a su suegro, que además seguía viviendo con ella. Pero apenas un par de meses más tarde, en primavera, Madame Curie apareció un día a tomar café en casa de unos amigos y se la veía distinta, rejuvenecida, feliz. Y en vez de ir de negro, como siempre, se había puesto un vestido blanco y llevaba una rosa prendida en la cintura. Estaba enamorada. Tenía 42 años y hacía 4 años que había muerto Pierre. El elegido era Paul Langevin, 5 años más joven que ella, un físico eminente, antiguo alumno de Pierre, amigo y colaborador muy cercano del matrimonio Curie. Pero estaba casado, aunque se llevaba fatal con su mujer, con la que había tenido 4 hijos. Marie tenía todo el derecho a enamorarse, pero alrededor de este amor se organizó un escándalo vergonzoso. Sería tan bueno conseguir la libertad necesaria para vernos, tanto como nos permitan nuestras diversas ocupaciones, para trabajar juntos, para pasear o para viajar juntos, cuando las circunstancias lo permitan. Existen profundas afinidades entre nosotros que no necesitan más que una situación favorable para desarrollarse.
El instinto que nos ha llevado el uno al otro era muy poderoso. ¿Qué no podría surgir de este sentimiento? Creo que podríamos derivarlo todo de él. Un buen trabajo en común, una buena y sólida amistad, coraje para vivir e incluso unos hermosos hijos, en el sentido más bello de la palabra. La sangre volvía a hervir dentro de las venas de Marie, pero lo pagó muy caro. La mujer de Paul dijo que iba a matar a Marie, y una noche la asaltó en un callejón oscuro y la amenazó con quitarle la vida si no se iba inmediatamente de Francia. Aterrorizada, Marie no se atrevió a regresar a su casa y se refugió en la de un amigo. Marie, que debía llevar años, como todos los amigos, escuchando los amargos lamentos de Paul, quería que se separara de una vez de su mujer, pero Langevin era un dubitativo insoportable. A veces las relaciones que se cimentan en el daño son más persistentes que las que se basan en el amor. En enero de 1911, Marie se postuló para la Academia de Ciencias y, además de no ser elegida, sufrió la primera andanada de ataques sensacionalistas en la prensa. La mujer de Langevin contrató a un detective que consiguió robarle a Paul las cartas de Marie y amenazó con publicarlas. En otoño, Marie y Paul coincidieron en Bruselas como invitados del primero de los prestigiosos congresos Solvay, unas jornadas en las que se reunían los mejores científicos del momento a debatir y compartir sus trabajos. Einstein, Lorentz, Planck, Rutherford, Poincaré, 21 cerebros privilegiados y Marie Curie, la única mujer que en sus intervenciones decía cosas como estas. ¿Puede existir de una manera absoluta una ligadura rígida? No parece posible desde el punto de vista de la teoría cinética ordinaria admitir que, por una parte, las moléculas sean absolutamente rígidas en los gases diatómicos y que, por otra parte, esta rigidez desaparezca progresivamente cuando pasan a estados más condensados. ¡Guau! No entiendo nada, pero ¿cómo suena? Imagínate decir y debatir todo eso mientras tienes al lado el codo de Langevin. Hablar de la rigidez de los gases diatómicos y no atreverte a mirar sus ojos como carbones. Mejor concentrarse en el bueno de Poincaré e intentar no pensar y no sentir el calor que irradia el cuerpo de tu amante 3 sillas más allá. Inmediatamente después, todo estalló. Un periódico sacó un reportaje titulado Una historia de amor, Marie Curie y el profesor Langevin. Cuando Madame Curie regresó, se encontró con una muchedumbre furiosa que arrojaba piedras contra las ventanas de su casa. Marie se refugió en casa de un amigo. La gente parecía haberse vuelto loca. La noticia se convirtió en un escándalo mundial. Empezaron a decirse verdaderas barbaridades sobre Marie. La tacharon sucesivamente de rusa, de alemana, de judía, de polaca. Era la mujer extranjera que había llegado a París como una usurpadora a conquistar una elevada posición de una manera impropia. Marie, aterrada ante la posibilidad de que las cartas fueran publicadas, sacó un comunicado. Considero que todas las intrusiones de la prensa y del público en mi vida privada son abominables. De ahí que piense emprender rigurosas acciones judiciales contra toda publicación de escritos que me sean atribuidos. No hay nada en mis actos que me obligue a sentirme disminuida. No añadiré nada más. En la misma semana, Marie recibió un telegrama en el que se le comunicaba que le habían concedido el Premio Nobel de Química. Nadie hizo caso del galardón en medio del escándalo. La mala era Marie, claro. Nadie le pedía a Langevin que abandonara la universidad, aunque en realidad el adúltero era él. Paul Langevin no era más que un pobre hombre engañado por una arpía, claro. Marie recibió un escrito de los Nobel en el que se le pedía que no fuera a Suecia a recoger su premio. Era un texto brutal que mencionaba las cartas de amor publicadas y añadían que si la Academia hubiera creído que las cartas podían ser auténticas, es muy probable que no le hubieran concedido el premio. La respuesta de Marie, en esos momentos tan terriblemente duros, fue grandiosa. La acción que usted me recomienda me parece que sería un grave error por mi parte. En realidad, el premio ha sido concedido por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de la vida privada. No puedo aceptar, por principios, la idea de que la apreciación del valor del trabajo científico pueda estar influida por el libelo y la calumnia acerca de mi vida privada. Estoy convencida de que mucha gente comparte esta misma opinión. Me entristece profundamente que no se cuente usted entre ellos. Naturalmente, fue a recoger su segundo Nobel. Y esta vez fue ella quien hizo el discurso de aceptación. Dijo que el galardón era un homenaje a la memoria de Pierre Curie
Y después de esa gesta increíble, de haber arrostrado de pie y con la cabeza alta el linchamiento público durante semanas, de haber peleado por el Nobel, de haber ido a recogerlo, Marie Curie se rompió. Estaba destrozada. La internaron en un hospital con una crisis renal y un par de meses después fue operada de un riñón. Madame Curie no quería vivir. Se negaba a comer. Desapareció. Durante casi un año, Marie no trabajó ni vio a sus hijas. Anduvo refugiada por diversos sitios, en balnearios, en casas de campo alquiladas. El año de la devastación. Pero en 1913 ya estaba otra vez trabajando en su laboratorio, aunque nunca volvió a ser la misma. Hay que hacer algo con la muerte. Hay que hacer algo con los muertos. Hay que ponerles flores y hablarles y decir que les amas y siempre les has amado. Mejor decírselo en vivo, pero si no, también puedes decírselo después. Puedes gritarlo al mundo. Puedes escribirlo en un libro como este. Pablo, qué pena que olvidé que podías morirte, que podía perderte. Si hubieras sido consciente, te habría querido no más, pero mejor. Te habría dicho muchas más veces que te amaba. Habría discutido menos por tonterías. Me habría reído más. Y hasta me habría esforzado por aprenderme el nombre de todos los árboles y por reconocer todas las hojitas. Ya está. Ya lo he hecho. Ya lo he dicho. En efecto, consuela. Consoló a Marie. Le hizo intuir que volvería a disfrutar de la vida. Por otro lado, es raro el duelo, sobre todo en los duelos extemporáneos, en las muertes que no hubieran debido suceder todavía. Y es raro porque, aunque pase el tiempo, el dolor de la pérdida, cuando se pone a doler, sigue pareciendo igual de intenso. Por supuesto que cada vez estás mejor, mucho mejor. Se te dispara el dolor con menos frecuencia y puedes recordar a tu muerto sin sufrir. Pero cuando la pena surge y no sabes muy bien por qué lo hace, es la misma laceración, la misma brasa. Pero la recuperación no existe. No es posible volver a ser quien eras. Cuando morimos, nos llevamos un pedazo del mundo. A veces, la proximidad con la muerte te llena de una extraña, casi visionaria serenidad. Déjame que te cuente cuál ha sido uno de los momentos más bellos de mi vida. Como buen guerrero estoico y reservado, Pablo temía ser compadecido y prefirió aislarse. Quiero decir que durante los 10 meses de la enfermedad estuvimos los dos prácticamente solos. Hasta que, en los días finales, Pablo perdió la conciencia y entonces, cuando la presencia de la gente ya no podía molestarle, entraron en tromba en casa nuestros amigos. Entraron como el agua de una presa que revienta. Irrumpieron empujados por toda la angustia que habían sentido al ser mantenidos lejos durante tanto tiempo. Y ocuparon nuestro hogar, vivaquearon en nuestra sala, durmieron en los sofás, hicieron turnos, prepararon comidas, agitaron medicinas, fueron al mercado y a la farmacia. Y se quedaron en la casa y ya no se marcharon hasta que Pablo falleció. Un ejército de amigos en pie de guerra que lograron que esa asquerosa muerte tuviera también una parte indeciblemente hermosa. Marie Curie murió todavía joven, a los 67 años, y se mantuvo activa hasta el final. Pero queda por contar algo genial, y es su participación en la Primera Guerra Mundial, que además demuestra su generosidad. Marie Curie siempre fue una persona socialmente comprometida. Al estallar el conflicto bélico quiso ayudar de algún modo. Puso a salvo la valiosísima reserva de radio de Francia para que no cayera en manos de los alemanes y enseguida comprendió el papel decisivo que podrían tener los rayos X si conseguía llevarlos al frente, porque permitirían calibrar las fracturas y encontrar y extraer la metralla, minimizando la violencia quirúrgica. En un tiempo récord, Madame Curie convenció de su proyecto a las autoridades, se apropió de los aparatos de rayos X que había en las universidades o en las consultas de los médicos movilizados, consiguió que le cedieran suficientes vehículos de motor en los que instalar los equipos y creó las unidades móviles, que enseguida empezaron a ser denominadas popularmente las pequeñas Curie. El plan fue un verdadero éxito y Francia le perdonó el adulterio. Ya no era judía ni extranjera, y volvía a ser amada y respetable. Lo que queda por contar de la biografía de Marie es mucho menos excitante, y eso que no paró.
Viajó a Estados Unidos y a muchos otros países, entre ellos España. Dio conferencias, participó en los sucesivos congresos Solvay, recaudó grandes cantidades de dinero para comprar más radio y dirigió el flamante Instituto Curie. En el instituto, codo con Marie, trabajaba Irene, la brillante Irene, la obediente Irene, la sucesora de Pierre, la que nunca se pintaba ni arreglaba y parecía un granadero, según Einstein. Irene se casó con Frédéric Joliot. Irene y Frédéric tuvieron una hija, Hélène, que se casó con un nieto de Langevin. Qué coincidencia. Pero Marie no vivió para asistir a esa boda. Tampoco para ver el Nobel de Química que consiguieron Irene y Frédéric en 1935 por descubrir la radiactividad artificial. En mayo de 1934, la precaria salud de Marie entró en barrena. La mandaron a un hospital de tuberculosos porque pensaron que tenía tocado un pulmón. Murió el 4 de julio. El diagnóstico final fue anemia aplásica perniciosa con rápido desarrollo febril. La médula ósea no reaccionó, probablemente porque había sido dañada por una larga acumulación de radiaciones. Por fin, el esplendoroso radio fue acusado en un documento oficial de ser el asesino de Madame Curie. Y con esta sencillez acabó todo. La conexión entre la realidad biográfica y la ficción es un territorio ambiguo y pantanoso. No es fácil saber dónde pararse, hasta dónde es lícito contar. No hay buena ficción que no aspire a la universalidad, a intentar entender lo que es el ser humano. Dice mi amigo que Pablo no está en este libro y a mí me parece imposible que esté más. ¿Cómo hablar de él con naturalidad, con libertad? ¿Qué se puede contar para revivirlo? Pablo era un niño. Pablo era un hombre. Era un niño dentro de un hombre. Tenía una inteligencia formidable y muy original. Seguía sorprendiéndome tras 2 décadas de convivencia. Era cabezota, refunfuñón, seductor, honesto. Escribía muy bien y era un estupendo periodista. Además de elegante, atlético y meticuloso. Y le gustaban tanto el silencio como las discusiones. Tendría muchas más palabras que decir sobre él, pero no nos llevarían a ningún lado. Esa no es manera de definirle. Le recuerdo leyendo atentamente cada día hasta la última noticia de los periódicos y llevando la contraria en una cena de amigos por el puro placer de discutir. Le recuerdo sacando a la calle sobre un cartón caracoles recogidos en nuestro pequeñísimo jardín porque no tenía corazón para matarlos. Solía hacerse el duro, pero era así de bueno. Le recuerdo feliz paseando por los montes. En fin, releo este último párrafo y creo que lo más acertado que he dicho es le recuerdo. Esa sí es la pura verdad. Dentro de mi cabeza está todo él. La vida no tiene otro final posible que la muerte, y nuestra percepción lineal del tiempo lo empeora todo. Einstein dijo ya hace mucho que el tiempo y el espacio eran curvos, pero nosotros seguimos viviendo los minutos como una secuencia, en una consecuencia inexorable. La felicidad es un bien esquivo e indefinible. Saber ser feliz es un conocimiento complicado. Hay quien nunca llega a poseerlo. Es probable que Marie Curie lo fuera. En aquel miserable hangar pasamos los años más felices de nuestra vida, consagrados por completo al trabajo. A menudo tenía que improvisar una comida en aquel laboratorio para no interrumpir alguna operación. Sumida en la quietud de la atmósfera de investigación, sentía una dicha infinita y me exaltaba con los progresos que permitían abrigar la esperanza de lograr mejores resultados aún. Recuerdo la felicidad de los ratos dedicados a discutir sobre el trabajo mientras recorríamos el hangar de un extremo a otro. Esta mañana he sacado a las perras a pasear y me he encontrado una higuera. Mejor dicho, esta mañana me he dado cuenta de que el árbol por el que paso todos los días es una higuera. Y si lo he advertido ha sido porque estaba cargado de frutos que empezaban a caerse. El verano agoniza. Y no por mi perspicacia botánica, perdona, Pablo. Mi marido amaba las higueras. Al principio de su relación, Pablo y Rosa fueron a una casita que los padres de Pablo tenían en un pueblo de montaña de la provincia de Ávila. Pablo había pasado allí los lentos, formidables veranos de la infancia y le fue enseñando a Rosa el paisaje de su niñez.
el camino al río, el bosque, la poza donde se bañaba. Al comienzo de la senda, al salir del pueblo había una higuera. Pablo le contó que a finales de agosto, mientras los frutos terminaban de madurar, una niña se sentaba bajo las ramas y se pasaba las horas cantando para espantar a los pájaros y evitar que picotearan los higos. A Pablo la escena debió de maravillarle. Cuando Pablo me contó la escena por primera vez, los dos teníamos 37 años. Nadie recogía ya los frutos del árbol y los pájaros se daban grandes atracones. Recuerdo el peso del aire sofocante, el zumbido de los moscardones, lo dorada que era la luz del sol, que estaba muy bajo, y el olor verde oscuro de la higuera. Recuerdo la simple, embriagadora felicidad. Y el futuro extendiéndose por delante en un horizonte inagotable. Estábamos empezando nuestra relación y en el momento agudo de la pasión eres inmortal. ¿Qué pensará uno antes de morir? ¿Qué recuerdos escogerá como resumen para narrarse? ¿En qué pensaría Madame Curie? ¿Cuál sería su balance final? ¿Siempre con su gesto serio, triste o quizá no? Tal vez solo era una costumbre facial. En diciembre de 1928 escribió una felicitación navideña a su hija Irene y a Frédéric. Os deseo un año de salud, de satisfacciones, de buen trabajo. Un año durante el cual tengáis cada día el gusto de vivir, sin esperar que los días hayan tenido que pasar para encontrar su satisfacción y sin tener necesidad de poner esperanzas de felicidad en los días que hayan de venir. Cuanto más se envejece, más se siente que saber gozar del presente es un don precioso, comparable a un estado de gracia. Después de una vida batalladora y muy difícil, de una ambición ardiente y una responsabilidad abrumadora, Mania Sklodowska supo encontrar la ligereza. Adiós a la dictadura de hacer lo que se debe. Adiós a la ambición esclavizante y a la inseguridad torturadora. Se acabó la culpabilidad y el ciego mandato a honrar a los padres. Al final, es una cuestión de narración, de cómo nos contamos a nosotros mismos. Aprender a vivir pasa por la palabra. Todos los humanos somos novelistas. Hago novelas cuyas peripecias no tienen nada que ver conmigo, pero que representan fielmente mis fantasmas. Y ahora que con este libro he intentado decir siempre la verdad, quizá haya terminado haciendo, en realidad, mucha más ficción. Con la edad podemos aprender a escribirnos mejor. Según varios estudios, la felicidad dibuja una estable y firme curva en forma de U a lo largo de la vida. Es decir, hombres y mujeres de todas las sociedades dicen sentirse más felices en la juventud y en la vejez, mientras que el momento más difícil de la existencia está entre los 40 y los 50 años. En la ligereza, la vida flota, irisada y sutil, transparente y casi imperceptible, como una pompa de jabón al sol. Quizá los humanos estemos tópicamente acostumbrados a fijarnos solo en los grandes hechos, en los actos pesados, en la solemnidad y en el afán, en cosas tan obvias y ruidosas como el descubrimiento de la radiactividad y la penicilina, o la llegada a la luna, o el auge y la caída de los imperios, que por supuesto son sucesos memorables y es lógico que nos llamen la atención. Ahora bien, eso no es todo lo que hay. Pero supongo que hace falta vivir mucho y lograr aprender de lo vivido para llegar a comprender que no hay nada tan importante ni tan espléndido como el canto de una niña bajo una higuera. Kept me away from all of my tears. Y así les hemos contado la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Y hemos contado con la voz de la autora. Y para nosotros ha sido un privilegio. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y a todos por hacer un programa tan precioso. Muchas gracias, de verdad. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio.
con la voz de Marisol Navajo y la participación de Rosa Montero. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.